La caída de Paul Pogba. ¿Qué pasó con Paul Pogba? La caída de la mayor promesa del fútbol. En un pequeño pueblo cerca de París, nacería en 1993 el menor de 3 hermanos, de una humilde familia de guineanos migrantes que, con el fútbol, se ganarían la vida ante la adversidad. Lo que nadie esperaba era que este pequeño Paul Pogba se convertiría en una auténtica estrella internacional. Fue una sorpresa cuando lo ganó absolutamente todo. Y por eso mismo, también fue una sorpresa su descenso a lo más bajo, al punto de que hoy tenga prohibido jugar profesionalmente. Hola amigos futboleros, hoy en Golazo Express vamos a hablar de un muchacho un tanto peculiar que terminó su carrera por todo lo alto. Pero antes de empezar, darle un momento al botón de suscribirse. Yo os espero. ¿Ya está? ¡Pues empezamos! La carrera futbolística de Pogba empezó desde muy pequeño y le bastó poco tiempo para llegar a su primer equipo profesional, Le Havre, uno de los más históricos y antiguos del fútbol francés. El pequeño destacaba tanto que, incluso a esa corta edad, ya estaba en la mira de muchos de los gigantes del continente. Se tiene registro que, desde ese entonces, Juventus y Arsenal ya estaban tras los pasos del niño prodigio. Pero sería un equipo que, en su época dorada, consiguió llamar la atención del chico, el Manchester United. En 2009 se haría oficial su transferencia y debut, no sin antes una pizca de polémica, pues el club francés reclamaba que se habían roto cláusulas del contrato e incluso la FIFA investigó el caso. Aunque el United fue absuelto, se sabe que los dos clubes llegaron a un acuerdo que fue completamente confidencial, lo que empezó a levantar las sospechas de muchos. Así, Paul empezaría su paso por Carrington, una de las más prestigiosas academias del fútbol de Inglaterra y el mundo. No tardaría tampoco en ser llamado a los equipos de reserva y principales, ayudando a los juveniles a alzarse con algunos títulos. La expectativa de la hinchada y la directiva era como ninguna otra. Parecía que el United tenía entre manos un diamante en bruto que había sido recién descubierto. Solo era cuestión de esperar algunos años y luego explotar todo su potencial en la cancha. Pogba participó en algunos juegos como reserva, teniendo buenas actuaciones, pero sorprendentemente, en 2012 no renovó su contrato. Ferguson, decepcionado, criticó al jugador diciendo que fue muy poco profesional, asegurando que su decisión de dejar el club la había tomado mucho tiempo atrás. Hoy sabemos que parte de las decisiones en su carrera estuvieron influenciadas por un hombre muy importante, Mino Raiola, su agente, del que hablaremos más adelante. Lo importante es que Pogba le dijo adiós a Inglaterra para volver a un equipo que estuvo interesado en él desde hace años, Juventus. Allí empezaría a hacer parte del equipo rápidamente y su impacto sería muy notable. Su presencia en el campo era alabada y pronto fue desestabilizante para los rivales. Su juego contra rivales de la Serie A fue determinante para que, durante los próximos 4 años, su equipo ganara consecutivamente por varios años la liga doméstica, con grandes participaciones en otras competiciones y un juego que llamaba la atención de todo el mundo. Más temprano que tarde pasó lo que tenía que pasar. Su vitrina se empezó a llenar de premios individuales como el Golden Boy, que para 2013 lo coronó como el jugador joven más prometedor de toda Europa. No tenía ni siquiera 21 años y ya era una pieza clave en su equipo. Las revistas deportivas del país lo empezaron a poner en los titulares e incluso lo hicieron merecedor del galardón Bravo, que lo posicionaba como el mejor jugador juvenil de Europa. Si vieron jugar a Pogba en la primera mitad de la década de 2010, seguramente todas estas palabras se quedan cortas. Su técnica era envidiable, su posicionamiento eficaz y su juego clínico. Era la representación misma del jogo bonito brasileiro, pero mezclado con la técnica europea. Se había convertido en una de las piezas del mediocampo más anheladas por muchos equipos de las grandes ligas. Y su carrera estaba siendo un sueño. Muchos trofeos, pocas lesiones y un amor por parte de la hinchada que pocos jugadores han recibido. Para muchos, habiéndolo ganado todo en Turín y con un lugar importante y bien asentado en el equipo, era más que lógico que se quedara allí por mucho tiempo, ¿no? Pogba es el hombre de las sorpresas y en 2016 volvió a un lugar que le era muy familiar. Le Havre, nada de eso. Él iba por lo grande. Manchester United, en uno de los movimientos más inusuales del mercado de traspasos de verano. Paul regresó al equipo de la academia que lo vio crecer. Lo más polémico de su llegada fue el precio: 120 millones de euros, con bonos y extras. Bajo la masiva campaña #Pogback, este jugador volvía a las tierras que lo formaron y se notaba desde el anuncio que si algo respaldaba al
francés era el gigantesco foco mediático que lo seguía. Sabemos que la primera persona en estar en desacuerdo con esto era Alex Ferguson, pero ya se había retirado y su alcance en las decisiones del club era limitado. Pogba llegó como el segundo fichaje más caro de la historia hasta ese año, intentando salvar el barco de un Manchester United que venía de capa caída por varios años. Aunque jugaba en el once inicial de la era Mourinho, pronto salieron del vestuario los primeros rumores que indicaban serios problemas. El principal de ellos, la disciplina, algo que años más tarde Nemanja Matic haría público. También se rumoreaba que tenía enfrentamientos con el director técnico del equipo, pero este nunca confirmó nada al respecto. Sin embargo, con el paso del tiempo este rumor parecía cada vez más real, y el grandioso juego de Pogba destacaba por su ausencia. Se le dio prioridad a Scott McTominay sobre él, ya que se decía que Paul no estaba cumpliendo con todos los roles que le estaban siendo asignados en el campo. Al final, José Mourinho salió del equipo, y con la entrada de Olé como interino, Pogba tuvo una nueva oportunidad en el equipo, que no dudó en aprovechar, brillando en varios partidos, pero no los suficientes. Y es que, ahora sí, lo tenía todo para destacar, pues había triunfado en la Copa del Mundo con su país, Francia, coronándose campeón como una de las figuras más destacadas del campeonato. Pogba era el que posiblemente daría esa milla extra necesaria para que el United despegara. A pesar de que sus números de ahí en adelante fueron bastante destacables, e incluso tuvo una de las temporadas más productivas en su carrera, con 16 goles y 11 asistencias, esto no fue suficiente para causar un impacto importante en la temporada del equipo. El paso de Pogba por Inglaterra era cada vez más impreciso. Iba por ahí como un quiero, pero nunca un puedo. Se notaba en algunos momentos que era un jugador con un talento impresionante, el mismo que triunfó en la bella época de la Juventus, pero que ahora era solo un mínimo destello de toda esa grandeza. Lo más indignante de todo esto era, sin duda alguna, el pobre rendimiento de quien se supone era un campeón y estrella del mundo con su selección. Y es que se considera paupérrimo no solo por los estándares que había establecido él mismo, sino por la cantidad tan absurda de dinero que estaba cobrando. Semanalmente, Pogba recibía más de 450.000 euros. Es decir, que en un mes se hacía casi 2 millones de ellos y en un par de años probablemente conseguía suficiente dinero para que él y su descendencia vivieran tranquilos sin tener que trabajar por el resto de sus vidas. Este salario era escandaloso y fue en parte culpa del club por aceptar una cifra tan absurda y exagerada que, para ponernos en perspectiva, es incluso menos de lo que hoy cobra Bellingham en el Madrid, 11 millones anuales, o verdaderas estrellas del propio United como Alejandro Garnacho, Bruno Fernández o Casemiro. Pero el verdadero as detrás de este movimiento fue Mino Raiola, su agente, que estuvo detrás siempre presionando al equipo y es culpable de que hoy conozcamos al jugador nada más que como un mercenario. Raiola sabía precisamente de las necesidades del United, la situación desesperada del club, y no dudó en tirar del anzuelo para exprimir tanto dinero como fuera posible. La crisis del Manchester no era solo por no tener trofeos, sino también jugadores de renombre mundial, algo que fácilmente su chico solucionaría. Pero les saldría bastante caro. Por el tema salarial, cada verano e invierno, la noticia de la posible salida de Pogba volvía a aparecer en todas las portadas de los periódicos. Todos estaban absolutamente cansados de él, excepto su cuenta bancaria y la de Raiola. Además, empezó a sufrir más y más lesiones, que en total lo eximieron de jugar más de 120 encuentros, más de 3 temporadas completas, de cualquier liga europea. Con el tiempo, lo inevitable sucedió. Se fue del club como agente libre y la Juventus no dudó en acogerlo nuevamente. Eso sí, esta vez no cobraría lo mismo que el chico que llegó hace una década a sus filas, sino mucho, mucho más. Lo peor es que en temporada y media no jugaría más de 4 partidos completos. Esto nuevamente tiene que ver con la pésima gestión de la que también es víctima la Juventus, pero en parte de la astucia de Raiola. Pero no hay agente ni manager lo suficientemente inteligente para superar lo que se vendría después. Pogba caería como ningún jugador lo haría. En el curso de la Nations League de 2021, uno de sus hermanos fue señalado de pertenecer a una banda de secuestros y extorsión, de la que Paul también haría parte. Como si se tratara de una serie de Netflix, Pogba empezó a ser señalado de pertenecer
pertenecer a una banda que quería secuestrar a Mbappé para afectar su rendimiento y poner el foco nuevamente sobre el protagonista de esta historia. Obviamente todo esto se quedó solo en acusaciones y nada se terminó de probar, aunque una parte de la investigación sigue en curso. Esto afectó su juego, su rendimiento. Cuando ponía un pie en la cancha se notaba que su mente estaba en otro lado. Pero lo que sí se consiguió probar en su contra fue el dopaje. En febrero de este año, el Tribunal Antidopaje de Italia encontró rastros de una hormona conocida como DEA, que mejora el rendimiento y estado físico de quien la consuma. Según el tribunal, fue el partido del 20 de agosto el día en que sellaría su destino. La condena fue severa: 4 años sin jugar un solo partido. Y con un contraanálisis que reconfirmaba el dopaje, la realidad estaba más que clara. Pogba hizo trampa, rompió las reglas del juego y debía pagar por ello. Esto reducía sus 8, casi 9 millones de euros anuales a un pobre salario de 2.000 euros mensuales. La Juventus no dudó en ejercer la opción de reducir su salario y ahora Pogba, el que antaño sería uno de los top 3 jugadores mejores pagados del continente, hoy estaría ganando un poco menos que 2 salarios mínimos españoles. Lo peor es que hoy no hay quien salve a Pogba. Mino Raiola falleció en 2022 y ya no tiene detrás a ese apoyo que manejaba los hilos por él. Y con esto llegamos al final de la historia de la caída de un jugador que fue de los más brillantes en su época, pero cayó a lo más bajo del deporte: la trampa. ¿Qué opináis del bueno de Pogba? ¿Seguirá en el fútbol de élite o, visto lo visto, se retirará? Como siempre, gracias por ver y dejad vuestra manita arriba. Si no lo habéis hecho, os podéis suscribir y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene, fanáticos del fútbol.